Buenos días, jóvenes. Buen día, licenciado. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Comenzaremos nuestra clase. A ver, mañana tenemos examen. Así que esta clase he pensado hacer un repaso general. Sin embargo, me pongo a disposición de ustedes. ¿Qué quieren hacer? Voy a contestar todas las preguntas que tengan que ver sobre la materia. Licen, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Licen, el parcial va a ser los 2 periodos, ¿cierto? El parcial va a durar 60 minutos. No los 2 periodos. No, 60 minutos corridos. En cuantito nos contactemos, doy las instrucciones. Eso me llevará 5 minutos. E inmediatamente comenzamos con el examen. ¿Listo? Ok, Y está bien. luego de los 60 minutos, ustedes van a tener 15 minutos más para subir sus exámenes al módulo. ¿Listo? O sea, en total podría durar 75 minutos. O sea, como te digo, depende ya de ustedes eso, ¿no? 60 dura el examen y 15 para subir al módulo. Los que terminen antes, por supuesto que ya pueden subir al módulo, porque eso va a estar ya dispuesto. Eso es, después terminaríamos ahí. No sé qué otra pregunta tienen, chicos. ¿Qué quieren hacer en esta clase? Elisa, buen día. ¿Será que, no sé si se puede hacer un breve resumen de este primer tema que hemos avanzado, que con un solo ejercicio? Por favor. Me parece. Creo que es una buena propuesta. Comenzaremos entonces. En realidad, sí, dime, te escucho. Licen, una preguntita más, porfa. Dime. ¿Y cuántos ejercicios van a hacer? 6 ejercicios. Ok, perfecto, Licen. O sea, Gracias. básicamente van a tener 10 minutos por cada ejercicio. El nivel va a ser similar al examen previo que hemos dado, ¿no? De hecho, van a haber 2 preguntas que, desde mi criterio, ¿no? Van a ser preguntas regalo, fáciles. 2 de nivel intermedio y 2 un poquito más avanzadas, lo que no quiere decir que vayan a ser difíciles. Entonces, han visto que el examen previo ha sido bastante sencillo. Bien, como propuso su compañero, me parece muy bien. Vamos a recordar todo desde el principio. En realidad, hemos avanzado un solo tema, ¿no? Derivadas parciales. Y todo ha girado en torno a derivadas parciales. Solamente que las derivadas parciales, primero hemos hecho de primer grado y después hemos comenzado a ver de grado superior. Y hemos concluido el tema con cálculos de máximos y mínimos. Todo girando en torno a derivadas parciales. Bien, hemos empezado todo con la definición de derivadas parciales. Si se acuerdan ustedes. Hemos dicho que cuando encontramos derivadas parciales, esencialmente se llama así porque estamos trabajando ahora con más de una variable independiente. Ustedes cuando hemos desarrollado cálculo 1, lo que hemos hecho es una función de x. ¿No ve? Ahora lo que hacemos es una función de xy o cualquier letra, la que quieran ustedes. Pero esta que es la variable independiente, mínimo van a ser 2. Puede ser 3, 4, 5, 6, cualquier cantidad de variables
independientes. Listo, disculpe, entonces mañana es el examen. Sí. Supongo Está que ya... bien, listo, pensé que era hoy día. No, mañana. Es el sábado 25. Así está programado. Está bien, ¿no ve? Si pensaste que era para hoy día, quiere decir que te has preparado. Entonces, me imagino que tienes preguntas. Hazlas, por favor. Está bien, listo, muchas gracias. Bien, como les decía, chicos, pueden ser dos variables independientes o más. Solamente se pueden graficar dos variables independientes. Cuando tenemos más, ya no se puede graficar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como les decía, la primera dimensión es un punto. Y un punto se dice que no tiene dimensiones. No tiene ni largo, ni ancho, ni alto. La segunda dimensión, que es básicamente esta, porque tengo dos variables, una independiente y otra dependiente, es una recta. O sea, tiene longitud. Y ancho. X y Y. Básicamente nos está formando un área. Y la tercera dimensión es la altura. Entonces, la tercera dimensión ya nos forma un volumen. La cuarta dimensión se estima que es el tiempo. La quinta y sexta dimensiones tienen interés en las materias de aplicación de ustedes. A veces un costo, por ejemplo, o un costo o una ganancia o cualquier variable que ustedes van a aprender mucho en sus materias de especialidad, pueden tener muchas variables. El costo de un producto, por ejemplo, dependerá eh, de la materia prima, del procesamiento, del costo de mano de obra. Es decir, pueden tener muchas variables que ya no se pueden graficar, pero sí tienen mucho sentido al momento de trabajar. Bien, si yo trabajo en estas tres dimensiones, es decir, con dos variables independientes, se me va a formar siempre una superficie. Por ejemplo, esta, ¿no ven? Una superficie, fíjense, es parte de un volumen. Entonces, si yo derivo con respecto a X, estoy manteniendo a la Y constante. Formo un plano para un valor de Y. Fíjense, aquí está Y. Y todos los puntos de este plano van a tener la misma coordenada Y. Cuando encuentro la derivada con respecto a Y, ahora es X la que se mantiene constante. Aquí tengo un punto, fíjense, ahí está. Y es un plano donde todos los valores de ese plano van a tener la Y constante. Ahí está. Entonces, cuando yo encuentro esta derivada Z con respecto de Y, encuentro la tangente a esta curva de intersección del plano con mi figura en un punto determinado. El mismo concepto de que cálculo 1. Esa es la derivada. Y lo propio ocurre cuando hago la derivada de Z con respecto de X. Entonces, ese es el concepto básico. Cuando derivo con respecto a X, Y se mantiene constante. Cuando derivo con respecto a Y, X se considera constante. ¿Está bien? Y lo que obtengo son estas dos. Entonces, todas las derivadas parciales
solamente tienen ese concepto como diferente a lo que ustedes han aprendido en cálculo 1. Nada más. Luego de eso, todas las reglas de cálculo 1 básicamente se mantienen sin variación. Son las mismas. Desde ese punto de vista, lo primero que hemos visto y muy rápidamente ha sido límites. Los límites en dos dimensiones. Que igualito, si yo derivo o si yo encuentro el límite con respecto a la variable x, por ejemplo, y la mantengo constante. Lo mismo. No hemos entrado demasiado en límites porque ustedes saben bien que el límite tiene una importancia introductoria. O sea, de hecho una derivada es un límite, siempre. ¿Verdad? Pero ya para la parte operativa nos hemos dedicado más a hablar de derivadas. Y el primer tema que hemos desarrollado han sido derivadas parciales de primer orden. ¿Verdad? Hemos hablado de la notación. Derivada parcial de z con respecto a x, que es lo mismo decir zx, o incluso f de x, ¿no ve? Es igualito. Es decir, yo puedo escribir de varias maneras. Eso es notación nada más. La misma notación cuando tenemos más variables. Bien, dicho esto, podemos pasar a resolver algunos ejemplitos. Un ejemplo muy fácil y el primero que hemos resuelto. Si tengo una función z, x cuadrado y y cuadrado, nada más. Entonces, el concepto básico. Si me piden la derivada con respecto de x, y se mantiene constante. ¿Lo ve? Entonces, esto va a ser y constante por la derivada de x. 2x, ¿no? Ordenando esto sería 2x y cuadrado. Listo. Si derivo con respecto a y, x se mantiene constante. Entonces va a ser x cuadrado por 2y. 2x cuadrado y. Ya está, eso es todo. Y este conceptito lo manejan ustedes y derivan con todas las reglas que han aprendido en cálculo 1. Yo os podría dar cualquier función, cualquiera. Y ustedes van a derivar siguiendo las reglas de cálculo 1. Por supuesto que manteniendo constantes. Si yo tengo 4, 5, 6, 7 variables, en todos esos casos, si derivo, por ejemplo, con respecto a x, todas las demás variables se mantienen constantes. Es decir, este concepto se generaliza cuando tengo funciones con muchas variables. ¿De acuerdo? Entonces, besito, grábense. A veces cuando trabajamos con letras, yo digo X se mantiene constante, nos lleva a alguna confusión. Pero es cuestión de tener cuidado, nada más. Nada más. Luego los conceptos son los mismos. Si tienen ustedes algún ejemplo que quieran que se resuelva, díctenmelo y vamos a hacer. Los que yo tengo a la mano son los de la práctica que ustedes han resuelto. Si quieren alguno en particular de la práctica, díganme también, vamos a hacer. Por lo que me han manifestado el otro día, parece que tienen más dificultades ustedes cuando les doy una raíz, ¿no? A ver, este problema.
resolver, ¿listo? Z igual, vamos a poner raíz sexta de x al cuadrado más y al cuadrado, todo al cubo. ¿Está bien? Nos piden calcular zx y zy, derivadas de primer orden. Bien, el concepto. Si trabajo con zx, y se va a mantener constante. Miren, no tengo a la mano mi tabla de derivadas, chicos. No importa, ustedes ténganlas, por favor. Ténganlas. Les voy a ir comentando algunos detalles. Cuando tengo una raíz, siempre debo convertir en un exponente. Sería 3 sextos. ¿De acuerdo? 3 sextos. El grado de la raíz va a ir siempre como denominador. Siempre. Y aquí viene un 3. ¿De acuerdo? Fíjense que esto yo podría simplificar, ¿no ve? Y me queda a la 1/2. Está bien. Eso es porque sí puedo simplificar esta con esta también. En su tabla de derivadas, ustedes tienen raíz cuadrada. Ojo, y esa formulita que tienen ahí, o esa regla que tienen ahí, solo es válida para raíz cuadrada, no es para raíces de orden superior. En este caso particular, sí se pueden simplificar. Pero vamos a dejarlo con 3x, porque es el ejemplo que quiero desarrollar. ¿Está bien? Esta forma es general. Ahora sí, zx, que también la puedo escribir así, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Tengo una función compuesta, por tanto aquí debo aplicar la regla de la cadena. 3 sextos, x al cuadrado más y al cuadrado, elevado a la 3 sextos menos 1. Eso es 3 sextos menos 6 sextos, ¿no ve? 6 sextos es 1. Por u', por la función compuesta derivada. Esa es la regla de la cadena, ¿no? Les decía que en este caso se puede aplicar la notación prima, porque yo sé que estoy derivando con respecto a x. Cuando no sé, no se debe aplicar esta notación. ¿Ya está? Simplifico esto. Y me queda 1/2 x al cuadrado más y al cuadrado. 3 sextos menos 6 sextos. 6 menos 3, 3. Menos 3 sextos. Que también se convierten en 1/2. Por u'. Como estoy derivando con respecto a x, y se mantiene constante. Por tanto, esta derivada de y va a ser 0. Y de x va a ser 2x. 2 se va con 2. Y el resultado final termina siendo x cuadrado más y al cuadrado a la menos 1/2 por x. ¿Está bien? Que también lo puedo escribir como x sobre, este tiene potencia negativa, por tanto puede bajar al denominador, ¿no ve? Y además es 1/2. Raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esta forma de escribir es exactamente igual que esta. ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar cuando tienen raíces.
A una raíz no tenemos por qué tenerle miedo. Es así nada más. Aquí desapareció la raíz. Si yo encuentro con respecto a y, voy a hacer exactamente lo mismo. Ya tengo esta función. Como ven ustedes, puedo simplificar esto y dejarlo con un medio. Entonces, esto va a ser directamente un medio x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio menos 1. Menos 1 medio. Por u'. Estoy derivando con respecto a y, por tanto la derivada de x es 0, porque se considera constante. De y cuadrado, 2y. ¿Ya está? Listo, esta es la respuesta. Puedo dejarlo así. No hace falta, perdón, a la menos 1 medio. No hace falta que la convierta en raíz, nada. Si lo dejo así, está perfecto. Fíjense que también puede, una vez simplificado esto, aquí, podría haber aplicado la regla que está en el texto. ¿Qué dice esa reglita? A ver, dice y igual raíz cuadrada de u, cuando es función compuesta. Y dice y' igual u' sobre 2 raíz de u. Así está la reglita en su tabla de derivadas. Y cuando es raíz cuadrada, solo cuando es raíz cuadrada, insisto, se puede aplicar esto. Y fíjense, ZY sería entonces, si aplicamos esto, U', U es todo esto, 2Y sobre 2 raíz de X cuadrado más Y cuadrado. 2 se va con 2 y ven, es el mismo resultado. Mucho más rápido. Entonces, cuando tengan raíz cuadrada, pueden aplicar lo de la tabla. No hay problema. Está bien. Pero cuando no tienen raíz cuadrada, no deben. Deben aplicar el método que acabamos de hacer. ¿Preguntas, chicos? Quisiera escuchar sus preguntas. Estoy viendo nombres nuevos como asistentes a la clase. En alguna clase les dije que yo entiendo, ustedes son básicamente un grupo de chicos que trabajan y que este grupo debió haber sido nocturno. Entonces, ustedes saben también, se dice que de la asistencia yo no me hago problema. Pero el que yo no me haga problema de la asistencia no quiere decir que ustedes terminen sin saber la materia, por si acaso. ¿No ve? Eso conlleva un esfuerzo especial. Yo me imagino que ustedes están siguiendo las clases por el Moodle, todas las tienen grabadas, todas. Entonces, es una forma de nivelarse. Y me imagino que tienen un mar de dudas. Y quisiera escucharles, por favor, qué preguntas tienen, según voy desarrollando los ejemplos. Seguro que no hay preguntas. Ya, chicos, si no hay preguntas, yo continúo haciendo los ejemplos que crea convenientes. Si alguien tiene algún ejemplo en particular, dígame, por favor. A ver, una función especial es la función logaritmo. Vamos a desarrollar este ejemplo. Ln de x más y, vamos a poner al cubo. Fíjense
Primero, la derivada, según su tabla de derivadas, de una función logarítmica va a ser siempre una función racional. 1 sobre x si no es función compuesta. Si es compuesta por regla de la cadena, u' sobre u. En este caso es compuesta, ¿no? Por tanto sería u' sobre u. Tengo dos formas de desarrollar este ejemplo. El primero, aplicar directamente esto. Entonces, fíjense, la derivada de x, y fíjense esto, chicos. Cuando pongo paréntesis, estoy hablando de la función. Cuando no pongo paréntesis, estoy hablando de la derivada parcial con respecto de x. Por eso la notación nos muestra que cuando yo voy a definir la derivada parcial, no debo poner paréntesis. ¿Listo? Esa es cuestión de notación nada más. U' sobre u nos dice. Prima. Sin prima. ¿Lo ve? Derivo esto. Función compuesta, regla de la cadena. 3x más y al cuadrado por u'. Otra vez. ¿Por qué? Porque es función compuesta también. La derivada de x es 1 y de y es 0. Por tanto, esto es por 1 se queda así. Y abajo me va a quedar x más y al cubo. Pero fíjense, esta es la misma base. Puedo simplificarlo, ¿ve? Y termina siendo 3 sobre x más y. Ese es mi resultado. Esa es una forma de hacer. La otra, la que se recomienda. Primero, aplicar una propiedad de logaritmos, que me dice que cuando yo tengo el argumento elevado a una cierta potencia, esa cierta potencia puede escribirse como coeficiente. Esto es lo mismo que esto. Es una propiedad básica de logaritmos. Y fíjense, esto me ayuda bastante porque la constante se mantiene y aplico el u' sobre u. U', x más y. Vamos a escribir. Sobre x más y. La derivada de x es 1, de y es 0. Mucho más rápido, ¿no? Esto nos muestra que existen diversas propiedades de logaritmos. Si alguien las domina, rápidamente puede desarrollar sus ejemplos. Puede ser muy fácil. Si no se acuerdan, no hay problema, pues dan un paso más, como yo hice acá, y voy a llegar al mismo resultado. Siempre es bueno tratar de aprovechar. Siempre es bueno trabajar algebraicamente antes de derivar cuando es posible hacer una derivada más sencilla. Yo voy a tratar de tener la función más simple cuando tenga que derivar. Entonces, si puedo facilitarme la vida, debo hacerlo. ¿Está bien? Lo mismo ocurre entonces con bueno, aquí era la fx, ¿no? Cuando derivo con respecto a y, igualito. Ya tengo aquí mi función transformada. Va a ser 3 por u'. Lo mismo, 0, 1, nada más, sobre u. Miren que yo podía haber puesto directamente el resultado, ya estaba bien. La otra función especial
es cuando yo tengo una función exponencial. U x al cuadrado e y al cuadrado más 3. ¿Listo? Esta es una función. Bueno, aquí nos dan u. No importa. Pueden dar cualquier letra. U, Z, W, lo que sea. No hay problema. El mismo concepto. Yo voy a encontrar la derivada con respecto a x. Y se mantiene constante. Ustedes saben que esta es la constante de Euler, ¿no? Por tanto, todo este valor, si estoy derivando con respecto a x, todo este valor es constante. Por tanto, esto va a ser y al cuadrado constante por 2x, la derivada de x al cuadrado. De 3, la derivada de 0. Por tanto, la derivada parcial con respecto a x es esto, que ordenándolo, siempre es bueno ordenar, sería este el resultado, que es exactamente igual que este, ¿no? Solamente que ordenado. Listo. Si yo derivo con respecto a y, ahora x se mantiene constante. Constante, constante. Y voy a derivar e elevado a la y al cuadrado. Mi tablita de derivadas me dice una función e a la u y su derivada va a ser u' por la regla de la cadena por e a la u. O sea, la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial. La misma. Y una logarítmica es una función racional. Y de esta es la misma función. ¿De acuerdo? Cuando no es una constante, es decir, si yo tengo cualquier valor a puede ser 1, 2, 3, 4, lo que sea, ¿no? La derivada es y', la misma por ln de a, obviamente por u', ¿no? Por la regla de la cadena, esto u'. Fíjense, esto es lo mismo que esto. ¿Cuál es la diferencia? Que si esta constante fuera e, esto sería ln de e, y ln de e es igual a 1. Por eso ya no se pone aquí. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto ustedes van a encontrar en su tabla de derivados. No es necesario que lo aprendan de memoria. Cualquier función que se les da, simplemente entran a la tabla y listo. Ya está. Dicho eso, derivamos pues. U' por e a la u. U'. En este caso, bueno, aquí es u es la función. Vamos a llamarle w', lo que quieran ustedes. La función compuesta prima. ¿Lo ve? Por e elevado a la y al cuadrado. Esto sin derivar, obviamente, porque aquí no nos dice derivar, solamente esto. Derivo, pues. X al cuadrado por 2y por e a la y al cuadrado. Ordenando un poquito, 2y x al cuadrado e a la y al cuadrado. Este es el resultado. ¿Alguna pregunta, chicos? Fíjense que bajo este concepto, yo puedo darles cualquier función, la que se me ocurra. Por ejemplo, ¿qué tal si se me ocurre y les doy y igual coseno de e a la x cuadrado más y cuadrado, más z cuadrado para, no es y, ¿no? Sería b doble, para no confundir variables.
una función de 3 variables. ¿Puedo, no ve? ¿Qué tienen que saber ustedes para no equivocarse? Primero, tienen que diferenciar una función compuesta de una función simple. Y la vez que encuentre una función compuesta, van a tener que aplicar las reglas de la cadena. ¿No ve? Aquí yo también podría haberles dado así, con un paréntesis. Entonces, es coseno de una función compuesta. Alguien me puede decir, no hemos avanzado funciones trigonométricas, ¿por qué nos da coseno? Ya, evidente. Pero si ustedes agarran su tabla de derivadas, van a encontrar la función. Y van a encontrar con que la derivada es listo. Entonces, no importa que hayamos avanzado o no. Con la tabla de derivadas, ustedes pueden desarrollar cualquier función, hasta un coseno hiperbólico. No hay problema, porque ahí tienen su derivada. Y fíjense que esto se vuelve mecánico. En menos de un minuto se va a cortar, por si acaso luego vamos a volver a conectarnos, ¿no? Entonces, con la ayuda de la tabla de derivadas, no importa la función que les dé, no importa. El mecanismo de derivación siempre es similar. Por supuesto que las reglas van a ser diferentes porque son diferentes para cada función. Luego lo que nos va a interesar es la interpretación de esos resultados.